La historia que les presento el día de hoy es un caso verídico que ocurrió hace aproximadamente 40 años. Un caso que sin duda puede demostrar que el karma existe, o bien el famoso dicho de que el que obra mal, mal le irá. Todo inicia a principios de los años 70, cuando una familia que radicaba en Mérida se reúne un domingo para convivir tal y como hacían cada semana. Durante la plática, uno de los tíos, de nombre Enrique, comenta que en una hacienda cercana a Valladolid había un tesoro enterrado, pues en 2 ocasiones ya había visto una flama salir del piso cerca de los potreros. Esta persona tenía argumentos sólidos para mencionarlo, ya que era una hacienda que varios años atrás le había pertenecido a su padre, quien por cuestiones de dinero tuvo que venderla e irse a vivir junto con toda su familia a Mérida. Sin embargo, sabían que ahí, en la época de la Revolución, el antiguo dueño había enterrado varias latas llenas de monedas de oro y plata, tal y como se acostumbraba en ese entonces, ya que no habían bancos y debido a la inestabilidad del país constantemente habían saqueos, por lo que a ningún millonario le convenía tener su dinero en su casa. Este hacendado vivía solo, no tenía familia y murió prematuramente de un infarto, por lo que muy seguramente nunca desenterró su dinero. La hacienda fue abandonada en los siguientes meses y la adquirió la familia de Enrique, pero como él en ese entonces era casi un niño, nunca tuvo la curiosidad de averiguar por el tesoro, solamente los empleados lo comentaban. Fue hasta que pasaron los años cuando se interesó en esto, pero al parecer ya era tarde, pues su padre ya había vendido la hacienda y ya radicaban en Mérida. Tras escuchar atento la plática, su cuñado le dijo que no se perdía nada en ir a averiguar, ya que la hacienda continuaba en el abandono y podrían encontrar ese dinero que, por cierto, necesitaban mucho debido a que no tenían un empleo seguro. Yo solo quiero ese dinero para techar la casa de mi mamá y para emprender un negocio para que pueda mantener a mi esposa e hijos, dijo Enrique, quien vivía precisamente en la humilde casa de su progenitora. Por su parte, el cuñado, de nombre Juan, tenía un empleo estable, pero ambicionaba tener un negocio propio, pues siempre quiso ser jefe y no un subordinado. Sin nada que perder, a los 15 días emprendieron el viaje a esa hacienda. Se fueron un viernes por la tarde, en el tren, con la idea de regresar el domingo. Recordemos que en ese entonces los medios de transporte no eran tan modernos como ahora. A su regreso, el domingo, ambos llegaron muy cansados y tristes, pues aunque estuvieron escarbando en varias partes, el tesoro nunca apareció. Dejaron todo por la paz y lo vieron simplemente como una aventura. En los siguientes 2 domingos, Juan no fue a pasar el día y a convivir con su suegra y sus cuñados, tal y como lo hacían siempre. Su esposa comentó que su jefe lo había mandado de viaje esos 2 fines de semana, lo cual se les hizo raro porque nunca antes había pasado. No le dieron importancia a este suceso y quizás con el paso del tiempo lo habrían olvidado, de no ser porque en la siguiente semana Juan llegó con un flamante coche nuevo y también comentó que lo habían despedido de su trabajo, pero con su liquidación podría al fin hacer su propio negocio, una tienda distribuidora de abarrotes. En menos de 15 días ya estaba por inaugurar su tienda, pero sus familiares casi se van de espaldas al ver que no era una tiendita, sino un local enorme con unas bodegas repletas de todo tipo de productos y una plantilla inicial de 12 empleados. ¿De dónde sacó tanto dinero Juan? Obviamente no podría haber sido de su liquidación, pues era un empleado menor y con apenas 5 años de antigüedad. Una idea empezó a rondar en la cabeza de Enrique. ¿Acaso Juan regresó a la hacienda para seguir buscando el tesoro? No lo podía creer porque eran familia, pero también era sorprendente que de la noche a la mañana su cuñado ya fuera millonario. Entonces recordó que cuando estaban en esa hacienda, cuando él buscó el sitio exacto en donde había visto el fuego, Juan fue el que empezó a cavar y le dijo que no había nada, y le sugirió que fueran a escarbar en otros sitios más alejados. Enrique le dijo que mejor buscaran cerca de ahí, pero su cuñado le insistió en que mejor se alejaran. Transcurrieron los años, el negocio de Juan creció
y pronto se volvió un millonario. Por desgracia, la ambición lo cegó y nunca ayudó ni a sus cuñados ni a su suegra, quien por desgracia falleció sin poder ver su casa techada, lo cual era un sueño para ella. Luego de 20 años, en una borrachera, Juan le confesó a uno de sus proveedores de confianza que su negocio lo pudo iniciar gracias a un tesoro que había encontrado en una hacienda años atrás. Lo que Juan no sabía es que ese proveedor también se llevaba con Enrique y tiempo después, en una plática, inocentemente le dijo lo que había comentado el ambicioso comerciante. La frustración y enojo de Enrique fue muy grande. Se sintió traicionado. Imaginó que todo ese dinero y comodidades pudieron ser también de él y su familia, de no ser por la ambición de Juan. Sin embargo, prefirió no reclamarle nada. Era muy católico y todo lo dejó, según él, en manos de Dios. Y quizás la justicia divina fue la que hizo que tras 30 años de riqueza, la propia ambición lo lleve a la ruina, pues empezó a comprar fayuca, dejó de pagar impuestos y de pronto, Juan, en un abrir y cerrar de ojos, por increíble que parezca, perdió su negocio, le embargaron sus cuentas, tuvo que vender sus casas y sus supuestos empleados de confianza le robaron todo lo poco que le quedó. En menos de un año, no solo perdió todo, sino que además sus enfermedades lo hicieron envejecer. Tenía 54 años, pero parecía de 70, y aquel próspero empresario acabó vendiendo dulces y baratijas de forma ambulante en las puertas de las escuelas y en la calle. Por fortuna para él, ese infierno solo le duró 3 años, hasta que falleció, solo, sin amigos, ni nadie que en realidad llore honestamente su muerte. ¿Qué hubiera pasado si hubiera compartido el tesoro con su cuñado? Estamos seguros que su futuro hubiera sido mucho mejor.